¿Ustedes saben qué diferencia hay entre un emprendedor y un innovador? Un emprendedor puede ser cualquier tipo de empresario que está emprendiendo un negocio que no necesariamente es tecnológico, puede ser cualquiera. Un innovador es una startup. Entonces, eso es un concepto que tenemos que cambiar. Primero, antes de empezar a hablar del fondo de inversión, es un concepto que tenemos que cambiar dentro de las sociedades en Latinoamérica. El innovador es el startup, el innovador es el que hace disrupción en el mercado. Y cuando estamos hablando de disrupción, estamos hablando de temas como Bitcoin, estamos hablando de temas como LinkedIn, Facebook, Google. Entonces, cuando hablamos de una startup, estamos hablando de una startup que hace disrupción. Y los fondos de inversión en esta área de capital de riesgo buscan startups. Eso es lo que busca un empresario, un inversionista ángel. Busca una startup. No busca un emprendedor digital. No busca un emprendedor tradicional. Y vamos a hacer la diferencia entre un emprendedor digital. Un emprendedor digital también es una persona que tiene un negocio offline, un negocio cualquiera, y lo pone en la red. Y eso es un emprendedor digital, ¿sí? No es disruptivo, no es necesariamente innovación, ¿sí? Va a generar unas ganancias extras por estar online, pero no podemos decir exactamente que es una startup. Entonces, cuando armamos los fondos de inversión en temas de innovación, estamos hablando de capturar startups. Y eso es lo que quiere el mercado, porque los startups generan 1000% de rentabilidad. Y eso es lo que quiere escuchar el empresario. Los fondos de inversión son capitales que pueden estar asociados con fondos de gobierno, y ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pueden estar asociados con fondos privados, donde vienen a participar inversionistas ángeles, y donde vienen a participar Venture Capital. ¿Ustedes conocen la diferencia entre un inversionista ángel y un Venture Capital? El inversionista ángel, de hecho, es un empresario. Es un empresario exitoso que quiso colocar parte de su dinero en startups, o que quiso colocar parte de su dinero en algunos emprendedores. Eso pasa. Y ese inversionista ángel o ese empresario exitoso, lo que pasa es que se identifica con el startup porque tiene un proyecto similar al que el empresario pequeño, al que el startup está haciendo. Y es tan valioso para él apoyarlo que no solamente da capital semilla, sino que da mentoreo. Y esto es algo que nos está faltando en Latinoamérica, es la parte del mentoreo. Porque capital semilla se puede conseguir de muchas formas. Capital semilla se puede conseguir a través de campañas de crowdfunding, capital semilla se puede conseguir a través del gobierno, a través de otras entidades, pero el tema de mentoreo es muy fuerte para una empresa, porque una empresa requiere saber de una parte externa que está haciendo mal. ¿Cuál es la parte administrativa que no está haciendo bien? ¿Cuál es la parte financiera que no está haciendo bien? ¿Cuál es la parte técnica que no está haciendo bien? Y un empresario exitoso ya pasó por esa brecha. Es lo que los emprendedores y los startups necesitan en general. Es esa guía, es ese acompañamiento, es que los empresarios que han sido exitosos y que han fallado muchas veces les digan: yo ya traté ese camino por el que tú estuviste y yo fallé. Entonces trata por este otro camino. ¿Sí? El Venture Capital es probable, a veces suele ser que es un inversionista ángel que maneja un grupo de inversionistas. Por lo tanto, él te puede armar rondas de inversión perfectamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la empresa de nosotros tenemos un Venture Capital que maneja 9000 angel investors. ¿Sí? Y con esto, cuando él identifica, por ejemplo, un proyecto en el mercado, le dice: ok, vamos a una ronda de inversión con 5 o 6 ángeles que yo conozco para alcanzar capitales más altos. Ya estamos hablando de capitales por encima de los $500,000, por ejemplo.
que es lo que nosotros en el mercado llamamos, en algunos mercados porque suele diferir de donde estás, pero es lo que nosotros llamamos Series A. Esas startups son entidades que empezaron pequeñas con capitales semillas de 15,000, 25,000, 50,000 dólares. Con el mentoreo y con el coaching llegaron a crecer y llegaron a Serie A. Y ya están en proceso de expansión y necesitan mucho más capital para empezar a ir a nuevos mercados, ¿sí? Entonces empezamos a tener rondas de inversión de 500,000, de 700,000, de $1,000,000, por ejemplo. Ahora hay que entender que el empresario, cuando consigue estas rondas de inversión, y aún las más pequeñas, las de un angel investor, que era lo que estábamos hablando hace un momento, el empresario, el startup, pierde parte del control de la empresa. Usted le puede haber vendido el 25%, le puede haber vendido el 30%, y usted cree que usted tiene el 70% de la empresa y usted todavía tiene poder de decisión. Ya perdió control. Entonces, eso hay que entenderlo dentro del fondo de inversión. Cuando entra una startup a negociar su empresa, pierde parte del control de la empresa y ese ángel inversionista que está entrando a la empresa es un nuevo miembro del team, es un nuevo miembro del grupo. Entonces, ¿cómo se maneja un fondo de inversión? Yo les voy a dar unos ejemplos para que ustedes sepan qué es lo que pasa en algunos países de la región, cómo se está manejando y particularmente cómo se maneja en Norteamérica, por ejemplo, específicamente el caso que les voy a dar es Canadá. Pero ¿cómo se maneja un fondo de inversión? A ver, el fondo de inversión, ustedes tienen aquí el fondo, hay países que los manejan a través del gobierno, en conjunto con entidades privadas. Y les voy a dar específicamente el caso de Chile. En contraste, voy a dar el caso de Canadá, ¿sí? Específicamente el gobierno de Chile maneja unos montos bastante elevados para fondos de inversión. Estamos hablando que el gobierno de Chile, por ejemplo, otorga unos $350,000 al año solamente para la administración de ese fondo de inversión. Estamos hablando que el gobierno de Chile aporta en este momento $2 por cada dólar que un inversionista mete al startup. Ustedes ven aquí que hay un apalancamiento bastante grande por parte del gobierno de Chile. Ellos están diciendo al inversionista internacional y al inversionista local, si ustedes arriesgan $1, yo arriesgo 2. ¿Ok? Por lo tanto, lo empoderan. Dice, ustedes pueden hacer esto y pueden invertir en startup. ¿Qué es lo que ha pasado, sinceramente, con este modelo? Muy bien que se haya hecho esta iniciativa y haya la plata para hacerlo. Los fondos de inversión en Chile datan del 2002. Ya los primeros fondos de inversión están por cerrar, porque ellos los abren por unas rondas de 12 años, más o menos. Estos fondos de inversión fueron entregados en concesión, digamos, a incubadoras y aceleradoras en el mercado. Y quien hacía la selección de los startups o de los empresarios, normalmente eran estas incubadoras o estas aceleradoras. Entonces eran personas como usted, como yo, que pensaban, ok, de pronto este negocio sí va y de pronto este negocio no va. Y les voy a decir algo, el inversionista latinoamericano, como todo el mundo lo sabe, es ultraconservador. Es ultraconservador. No tenemos inversionistas de capital de riesgo. Al menos aún no los he conocido aquí en Latinoamérica, ¿sí? Y el problema de que sean ultraconservadores es que precisamente ellos no saben cómo manejar un fondo de inversión. ¿Qué esperar de un fondo de inversión? ¿Qué esperar de una startup? ¿O a cuántos startups puedo yo llegar a invertir? Si ustedes fueran millonarios, ¿en cuántos startups invertirían? Si tuvieran la posibilidad de mirar varios proyectos en un año, denme un número. ¿3? Bueno, el número mágico realmente para el lado de Norteamérica es 16. 16 startups por año. Ese es el número mágico. De los cuales los startups, de los cuales el inversionista ángel bien puede dar de $50,000 a $100,000.
en Norteamérica, ¿sí? En Latinoamérica estamos hablando de rangos que van de 25.000 a 50.000 dólares en ángeles inversionistas. Y estamos hablando que un ángel inversionista en Latinoamérica probablemente invierte de 6 a 7 startups y estamos hablando de un inversionista muy liberal en Latinoamérica. El retorno en estas inversiones, digamos, puede ser del 1000% si llegan a tener, aunque sea 2 startups exitosos. Y lo que pasa es que estos 2 startups compensan los otros 14 que perdiste. Y no estamos hablando que de todos los 14 los perdiste, estamos hablando de que de pronto unos no te van a dar el 1000%, algunos te van a dar el 70, el 80, el 120%, si escogiste mal, ¿sí? Algunos que puedes tratar de recuperar inversión vendiendo la empresa. No necesariamente tiene que ir a la quiebra absoluta, o sea, no pasa, o sea, pasa, pero no es que sea tan dramático, ¿no? No estamos hablando de un drama aquí. A veces es dramático, no, pero no siempre. En todo caso, en Chile, digamos, actualmente lo que pasa es que las incubadoras y las aceleradoras, obviamente, vinieron haciendo ese trabajo a través de personas normales y no a través de inversionistas. El inversionista no estaba preparado para saber que tenía que invertir en 16 startups. El inversionista no estaba preparado para saber cuáles eran las cifras. Y el inversionista no estaba preparado para saber qué expectativas podía tener sobre esta startup. Entonces, hoy en día, si ustedes le preguntan al gobierno de Chile cuál es la cifra de éxito que han tenido en cuanto a los fondos de inversión, después de 12 años, no tienen cifras. Cuando ustedes se asocian con inversionistas que ya han tenido un trajín tremendo en esto y que han fallado miles de veces, ellos ya tienen un poco de ojo para decirle cómo. Y eso es un poco lo que, digamos, nosotros hacemos, ¿sí? Hacemos aquí en el mercado, es tratar de enfocar a los inversionistas locales latinoamericanos, llevarlos a Canadá, llevarlos a Estados Unidos, reunirse con otros inversionistas y hacer un tipo de entrenamiento, ¿sí? Porque el inversionista local también necesita entrenamiento, necesita entender cómo funciona el mercado, necesita entender por qué es un angel y por qué es un venture. El venture se involucra más bien poco en una startup. El venture es financiero, ¿sí? Al venture lo que le interesa es que usted le dé el retorno, que el retorno aquí para un venture no va a ser del 1000%, porque el venture ya va en un negocio un poco más sólido. Entonces aquí estamos hablando, no sé, de un 200, 300%, ¿sí? Venture es un poco más conservador. El ángel es el loco, liberal, rebelde, que le gustó un producto y dijo, ¿sabe qué? Tengo aquí los $50.000 y vaya, haga el producto y yo lo ayudo. Y yo me remango las mangas y venga y trabajamos juntos. Ese es el ángel, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes creen ustedes que son los beneficiados en un fondo de inversión? Las startups. Todos. Exactamente, todos. Mire, se está beneficiando el gobierno, se está beneficiando el startup, se está beneficiando el inversionista y se está beneficiando la comunidad. Y la comunidad es un término que aquí nos toca redefinir. Es un término que nosotros pensamos que conocemos, que pensamos que definimos. Y yo digo esto muchas veces como ejemplo. Yo creía que sabía que era frío hasta que me fui a Canadá. Yo creía que sabía que era comunidad hasta que me fui a Canadá. Entonces, cuando un inversionista ángel, cuando un empresario se está involucrando en una startup y le está dando plata a esa startup está creciendo para ser empresario. Y el empresario genera empleo. Y el empresario genera impuestos. Y el empresario entonces retribuye a la comunidad. ¿Sí? Retribuye a la comunidad. Entonces, es por esto que el gobierno tiene que estar involucrado.
Es por esto que el gobierno tiene que dar la mano. Es por eso que el gobierno dice, si usted va a dar $1, yo doy $1, porque tenemos que ayudarlo. Pero para manejar un fondo de inversión, tienen que ser inversionistas los que tengan el ojo para ver el startup, porque de otra manera, este fondo de inversión y esa plata que está el gobierno está yendo a la basura completa. Entonces, aquí les voy a dar 2 ejemplos de un inversionista ángel real, de qué es lo que él hace. Particularmente tuve la suerte de conocer a Mike Volker, que es un inversionista ángel de Vancouver. Y él nos contó una historia. Hace unos 15 años más o menos, 15, 20 años, conoció una startup en Waterloo, que es una ciudad muy pequeña del lado de Toronto, que necesitaba $30,000. Pues ya tenía su empresa, tenían unos cuantos empleados, necesitaban pagarles un poquito más, vivir un poco más, y necesitaban $30,000. Le gustó el proyecto y dijo, ¿saben qué? Yo los voy a ayudar y les voy a dar los $30,000. Pero en vez de darle un aumento a los empleados, ustedes, ¿por qué no les dan acciones de la empresa? Y córtenme a mí en medio. Simplemente distribuyan eso en acciones. Y claro, digamos, uno de los empleados recibió las acciones, muchachos jóvenes, se fueron donde su papá y le dijeron, papá, mira, no me van a subir el sueldo, pero me van a dar una acción de la empresa. Entonces papá le dijo, hijo, yo creo que esta es hora de que consigas un trabajo real y que, bueno, empieces realmente tu vida profesional, ¿no? Resultó que esa empresa, años después, fue BlackBerry. Y él invirtió $30,000 en la empresa pequeña que fue BlackBerry, ¿sí? Y él se encontró luego de 10 años con la esposa de ese muchacho, ¿sí? En una galería de arte. Y le dijo, oh, qué bueno que te encuentro aquí, ¿qué estás haciendo acá? Y la esposa le dijo, pues, no, estamos donando $100 millones a la galería. Entonces, él nos decía, esta es una manera de cómo esto retribuye a la comunidad. Lo que fue $30,000 hoy en día están haciendo una donación a una galería de arte de la comunidad, ¿sí? Entonces, también él tenía un mismo ejemplo, en el caso de que un muchacho se presentó hace más o menos 10 años pidiendo $400,000 para su proyecto de Cleantech. ¿Ustedes saben qué es Cleantech? Tecnologías limpias, ¿ok? Son un poco más complejas, requieren más recursos y requieren trabajo científico, ¿sí? Porque estamos hablando de limpiar el planeta, limpiar ciertas zonas contaminadas. Estamos hablando de diferentes tipos de proyectos. Cleantech y Greentech normalmente, Greentech son tecnologías verdes, estamos hablando que requieren recursos muy grandes. El muchacho llegó con una idea en la cabeza loca, llegó a la junta y le dijo, necesitamos $400,000 para empezar el proyecto, y ni siquiera tenía cash flow, no tenía absolutamente nada, ¿sí? Y Mike me dice, pues yo no sé si era por diciembre, estaba de buen humor, y le di los $400,000. 10 años después, todavía está generando el prototipo y le faltan 3 años más. Y ha podido hasta ahorita sumar $5 millones esta persona en 10 años para seguir mirando cómo va a sacar el prototipo dentro de 3 años. Y dentro de 3 años, cuando salga el prototipo, recién van a saber si funciona o no. Pero eso es lo que hace un inversionista ángel. Es un riesgo muy alto. Si funciona, va a ser nuevamente BlackBerry o algo supremamente disruptivo en el mercado. Entonces sí, empresarios con experiencia es lo que necesitamos en el mercado, y necesitamos despertar un poquito a ese empresario con experiencia, ¿cierto? Y decirle, necesitamos un apoyo en la comunidad, necesitamos un apoyo a los empresarios y a lo que estamos haciendo actualmente acá, ¿sí? Y si usted realmente quiere que su negocio salga adelante y quiere tener más rentabilidad y quiere que San Pedro Sula aparezca en el mapa tecnológico en el futuro, empecemos a armar comunidad y a invertir. Algunos de ustedes saben que es un proceso de aceleración. Un proceso de aceleración es cuando ya el startup tiene un prototipo y está listo para salir al mercado y escalarlo, ¿sí? Lo que estábamos hablando hace un rato de convertirlo global. Entonces, generalmente
aquí es donde se involucran mucho más los inversionistas ángeles con un poco más de dinero. El Venture Capital se puede involucrar ya cuando el proceso de aceleración va un poco más adelantado en Serie A. Entonces, cuando yo hablo aquí de herramientas de mercado, mire lo que está pasando hoy en día y cómo se está manejando inversión hoy en día en Norteamérica. La inversión hoy en día en Norteamérica se está haciendo de esta manera. Yo tengo una startup. Y esa startup va a ir a un proceso de crowdfunding. Equity crowdfunding o solamente crowdfunding, pero va a haber un proceso de crowdfunding para validar el producto. Y una vez valida el producto, va a rondas de inversión con ángeles. Y vamos a dejarla segura. Vamos a dejarla segura porque el hecho de mostrar una campaña crowdfunding hoy en día en el mercado es decir, no por usuarios, pero por decir, yo necesitaba $15,000 y alcancé $20,000. Superé las expectativas que yo tenía de mi producto, validándolo en el mercado, diciéndole a la gente, ok, usted dígame si mi producto es bueno. ¿Okay? Si usted pone una campaña de crowdfunding y resultó que esperaba $10,000 y resultó con $20, ni vaya un inversionista ángel todavía. ¿Para qué? ¿Sí? Pero hoy en día los fondos de inversión que se están manejando están validando los productos a través de campañas crowdfunding. Entonces, aquí en Latinoamérica tenemos que entrar mucho más en ese tema. En el mundo hay cerca de 400 plataformas crowdfunding y estamos hablando de que hay plataformas crowdfunding para cualquier tipo de producto, ¿sí? Estamos hablando que hay plataformas crowdfunding para lo que sea proyectos sociales, proyectos de cualquier tipo, como Indiegogo, por ejemplo, Kickstarter, manejan cualquier producto. Pero hay plataformas, por ejemplo, que se especializan en libros. Mi esposo particularmente es escritor. Él saca algún proyecto, voy a escribir este artículo, ¿y quién me paga $400? Y a través de crowdfunding logra que le lleguen $400 por un artículo, ¿sí? Si el escrito es bueno, ¿ya? Entonces estamos hablando de que hay cientos de plataformas crowdfunding que pueden validar su producto y no necesariamente tienen que ser las más grandes, dependiendo del producto se hace. Resultados y expectativas. Bueno, aquí los resultados y expectativas, yo creo que es lo que hablábamos el día de ayer, y es el inmediatismo. No pueden esperar a que la inversión que están haciendo va a dar resultados inmediatos. Hay gente de los fondos de inversión en Norteamérica que me dicen, cuando yo tengo un inversionista pequeño que está invirtiendo una cantidad muy pequeña, me llama todos los días, ¿cómo va mi inversión hoy? ¿Cómo va mi inversión hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo siguió? Así no pasa. Así no pasa. Porque ustedes tienen que entender que al principio los startups van a perder. Entonces, precisamente, para poder validarlos hay que conocer muy bien el mercado interno. Hay que conocer muy bien el mercado interno. Particularmente, yo no conozco el mercado interno, ustedes lo conocen mejor que nadie, ¿sí? Pero están teniendo los ejemplos de qué es lo que hacen los otros mercados, que probablemente no está tan bien en los otros mercados, y qué probablemente podemos hacer nosotros para cambiar eso, ¿sí? La idea no es copiar un modelo de fondo de inversión. La idea es crear uno de acuerdo a su mercado interno, ¿sí? Y de acuerdo a sus realidades. Probablemente aquí una startup no necesite $50,000, sino que necesite $15,000 o $20,000 para empezar. Probablemente necesite más. Es el mercado interno el que les va a dar las reglas de cómo y cuándo y dónde se puede hacer el fondo de inversión. ¿Y cuántos fondos de inversión? Que hay mercados que tienen 12, 15, 20 fondos de inversión. El mercado internacional les da un referente. Para ustedes tener un fondo de inversión exitoso, esos empresarios exitosos necesitan viajar y estar en el mercado internacional,
hablar con otros inversionistas que han pasado por esto y que han invertido en startups verdaderos y que han perdido mucha plata, ¿sí? Para que ellos sepan qué es lo que es esto. Una vida útil de un fondo depende también del mercado interno. Puede llegar a tener una vida útil de 6 a 12 años. Yo diría que en Latinoamérica debería de ser mucho más corto porque nosotros tenemos en Latinoamérica más políticas de gobierno que de Estado. Entonces, si cambia un gobierno, cambió la ley y de pronto afectó el fondo de alguna manera, ¿sí? Entonces hay que estar mirando el marco regulatorio cada cierto tiempo para ver si va acorde con el tema. Gracias. Ya terminé. Me estaban dando al final. Gobierno de la República.